tener estos conceptos básicos, ¿verdad? Por supuesto, jóvenes, que no vamos a ir a hacer ventilación mecánica todos los días a la calle, a no ser que sean neonatólogos, neumólogos o intensivistas, pero sí tenemos que tener los conceptos básicos, ¿verdad? De dónde se derivan, digamos, las conductas terapéuticas relacionadas con esos principios fisiológicos, ¿de acuerdo? Muy bien, yo ya tengo aquí mi monitor para dejar entrar al resto. A los que no están puntuales. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, como les estaba diciendo, vamos a ver algunos principios relacionados directamente con el funcionamiento pulmonar en los neonatos. Muy bien. Entonces, empecemos con este concepto. Por cierto, era una de las preguntas del examen final del mes pasado. Hoy vamos a repasar algunos principios que ya vimos el mes anterior con los residentes, pero que es bueno reafirmarlos, ¿verdad? Una de las preguntas clásicas en el curso NRP es: ¿en qué condición se encuentran los alveolos? En términos generales, los pulmones en el feto, ¿verdad? Y muchos ponen colapsados, pero realmente los alveolos no están colapsados, los alveolos están llenos de líquido pulmonar, que es muy diferente, ¿verdad? Esto es un principio importante que nos ayuda a entender la serie de procesos que se tienen que dar en el momento del nacimiento, en esa transición en la cual ese líquido tiene que ser drenado para que se llenen, se obtenga ese volumen, ¿verdad? Esa capacidad funcional residual que va a permitir el proceso de la respiración, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de que hay una producción continua de líquido pulmonar que es contribuyente de alguna manera a lo que es el líquido amniótico. Esto por un proceso activo se elimina a través de la boca, ¿verdad? Hay movimientos respiratorios y a través de la boca y la nariz se expulsa este líquido pulmonar que va a formar parte del líquido amniótico. Aunque sabemos nosotros que la mayor cantidad de líquido amniótico viene derivado ¿de dónde? A ver, ¿quién sabe? El mayor porcentaje. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿De dónde se deriva? Se deriva de la orina, de la función de los riñones, ¿ya? Por eso es de que algunos pacientes, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque pacientes que tienen, por ejemplo, una displasia renal, o pacientes que tienen una agenesia renal, no van a tener producción de orina, y por lo tanto, o alguna otra anomalía, ¿verdad? Por lo tanto, van a tener una escasa o prácticamente nula producción de líquido amniótico, lo que va a darnos problemas mecánicos, básicamente compresión del feto dentro de la cavidad amniótica, ¿verdad? Dentro del útero, que a su vez está relacionado directamente con un mal desarrollo pulmonar. Es decir, el niño tiene que estar en un ambiente líquido, del cual el mayor porcentaje se produce por la orina, un menor porcentaje por el líquido pulmonar, pero que le permite en ese espacio líquido la presencia de movimientos respiratorios desde muy temprano en la gestación y el desarrollo y expansión de la caja respiratoria. Es decir, los niños realizan movimientos respiratorios, este transporte continuo de líquido pulmonar, que a su vez va a favorecer el desarrollo de los pulmones. Entonces, repitiendo, si el niño está comprimido, si está en una cavidad donde hay oligoamnios, va a tener también como consecuencia un mal desarrollo de los pulmones. Lo vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de Potter, ¿verdad? Que tienen una agenesia o displasia renal, o en los pacientes que tienen una hernia diafragmática, donde el problema no es la falta de producción de líquido amniótico, sino la compresión que se está haciendo al tórax, ¿verdad? Los pulmones, por estar ocupado
por el intestino o el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso va a conllevar a un mal desarrollo de los pulmones, ¿de acuerdo? En el sistema respiratorio hay tres aspectos fundamentales que debemos de recordar, ¿verdad? Uno es lo que es la producción, la síntesis del surfactante. A ver, ¿quién de los internos me dice qué es el surfactante? Es un agente tensioactivo. Muy bien, Rodrigo. Es un agente tensioactivo, ¿verdad? Que tiene propiedades relacionadas con la tensión de superficie, como bien lo mencionás, ¿verdad? Disminuyéndola y favoreciendo que los alveoles no se colapsen durante la expiración, básicamente, como lo vamos a ver más adelante. Pero el surfactante se empieza a producir mucho tiempo antes del nacimiento programado, llamémosle si fuera un niño a término. Probablemente a las 20 semanas nosotros ya estamos teniendo indicios de producción de este surfactante. El otro aspecto, el segundo aspecto sería la secreción activa de este líquido pulmonar y que se mantiene de una forma constante y que por mecanismos que explicaremos cesa en el momento del nacimiento. Y lo que les estaba mencionando de lo fundamental que es que el feto tenga esos movimientos respiratorios, ¿verdad? Esa respiración intrauterina que le va a ayudar a desarrollar sus pulmones. Bueno, nosotros sabemos de que hay diferentes etapas en el desarrollo de los pulmones, ¿verdad? Desde la primera, digamos, de las primeras semanas, el primer mes de vida en etapa embrionaria, hasta la etapa fetal tardía, ¿verdad? Que sería la de saco terminal, más o menos entre las 24 y 40 semanas. Estas etapas son la embrionaria, la pseudoglandular, la canalicular, y la de saco terminal y la alveolar, que es así, digamos, desarrollándose este proceso en la vida fetal tardía hasta más o menos los 8 años, siguen creciendo los pulmones. Porque es bien importante entender, digamos, estas etapas y tenerlas bien clasificadas en la mente, porque también anomalías en el desarrollo de los pulmones y de las estructuras respiratorias pueden estar directamente relacionados a la edad gestacional en la cual ocurrió el insulto, ¿verdad? Por ejemplo, si todo lo que sea atresias, por ejemplo, una atresia esofágica o una atresia traqueosofágica, una atresia laringea, por ejemplo, ¿verdad? Y estenosis se dan en etapas muy tempranas, ¿ya? Estamos hablando de etapa embrionaria, ¿verdad? Es decir, en las primeras semanas, en la organogénesis es cuando se dan estos fenómenos. Pero situaciones que se dan un poquito más tardías, por ejemplo, la presencia de quistes, ¿verdad? El efisema lobar congénito, la enfermedad quística de los pulmones, ¿verdad? La malformación adenomatoidea quística, son enfermedades que se dan un poco más posteriores, ¿verdad? En etapa pseudoglandular. Y es en etapa canalicular cuando nosotros ya podemos encontrar indicios de la producción de surfactante. Ya habíamos platicado en otras pláticas que el nivel, el límite de la viabilidad actualmente anda alrededor de las 22 semanas, 4 días de vida, cayendo perfectamente en lo que es la etapa canalicular. Aquí ya hay cierta producción de surfactante, pero es insuficiente en cantidad y sobre todo en calidad. Todavía no se han modificado esos componentes para hacerlos, digamos, eficientes. Aparte de eso, pues siempre existe teóricamente el postulado de que la distancia por el estroma, tejido de sostén, la distancia que hay entre el vaso capilar y el alveolo todavía es muy separado. Eso va a dificultar lo que es la hematosis, que es el intercambio que se tiene que dar entre el capilar y el alveolo, ¿verdad? Luego tenemos pues la etapa de saco terminal, ¿verdad? Que ya, digamos, la mayoría de las estructuras están formadas y que un niño arriba de las 25 semanas pues ya no tendría estos problemas que estamos hablando, ¿verdad? Estos más o menos ellos lo reportan dependiendo de dónde lo lean. Por ejemplo, en Karotkin ponen otros rangos, pero muy similares a estos que les estoy planteando aquí, ¿verdad?
en donde esa distancia ya se va acercando y conforme se va llegando a término, también va mejorando la calidad de ese surfactante. Ahora en la etapa de saco terminal, sería la etapa de la viabilidad, ¿verdad? De las 24 a las 40 semanas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las estructuras que conforman entonces? ¿Cuál es la unidad respiratoria, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Desde el punto de vista histológico o de anatomía microscópica. Bueno, tenemos el capilar, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras pláticas y en las visitas de lo que es la resistencia vascular pulmonar que se da intraútero, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso hoy. El neumocito tipo 1, que sería esta célula que ustedes ven por acá y que básicamente es la estructura de sostén a través de la cual se produce la hematosis, el intercambio gaseoso. Y el neumocito tipo 2, que es fundamental en su funcionamiento, ¿verdad? Y que también se va adquiriendo y especializando conforme avanza el embarazo, y que tiene múltiples funciones endocrinas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, que sería exócrina, porque es hacia la luz del alveolo, sería la producción de el surfactante. El surfactante se produce en la célula tipo 2 o neumocito tipo 2. Característicamente, ahora que estamos en plena pandemia y que se han descubierto tantos hallazgos fisiológicos y fisiopatológicos del COVID, al día de hoy nosotros sabemos que la célula diana, o sea, la célula blanco del SARS-CoV-2, del coronavirus, es precisamente el neumocito tipo 2. Ya sea que la persona desarrolle cuadro de neumonía o no, su célula blanco donde va a tener sus receptores va a ser en el neumocito tipo 2, ¿de acuerdo? Conforme se va avanzando en la madurez, pues se van desarrollando también algunos canales. Digamos, inicialmente existen los famosos poros de Kohn, ¿verdad? Que son como espacios a través de los cuales pueden movilizarse los macrófagos, que van a tener una función muy especializada de limpieza y sobre todo de prevención de infecciones, ¿verdad? Eliminación de detritos entre alveolo y alveolo. Conforme nos vamos acercando a la madurez, por ejemplo, arriba de las 32, 33 semanas, se desarrollan ya entre acino y acino. Acino sería como un racimo. Ustedes imagínense que es un racimo de uvas, ¿verdad? Aunque los alveolos no tengan forma circular, sino poliédrica, ¿verdad? Como que fuera un panal. Eso es un acino, ¿verdad? Como que ustedes vieran un racimo de uvas. Pues entre acino y acino, conforme se va avanzando en el desarrollo, se van produciendo canales interacinares que se llaman canales de Lambert, que de alguna manera favorecen la equilibración de presiones entre un grupo de acinos y de otro, o sea, disminuyendo el riesgo de neumotórax. De esa cuenta podríamos decir que mientras más inmaduro es el pulmón de un neonato, más posibilidad también tiene de barotrauma, ¿verdad? Y por eso es que también mayor tendencia a la cicatrización, por esas micro rupturas que se pueden dar, porque no existen los canales de Lambert, sino solamente los poros de Kohn. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya lo tenemos ilustrado, ¿verdad? Es la típica gráfica o dibujo, si ustedes quieren, del funcionamiento del neumocito tipo 2. Estoy recordando todo esto, que también está relacionado con la enfermedad de membrana hialina, porque es parte del desarrollo pulmonar, pero nosotros sabemos que en el sistema, en el retículo endoplásmico se va a ir produciendo el surfactante, ¿verdad? Y este se va a acumular en unos organelos que se conocen como cuerpos laminares y que son inclusiones intracitoplasmáticas que nosotros vamos a encontrar en los neumocitos tipo 2 maduros. Si nosotros hiciéramos un lavado bronquioalveolar de un feto, digamos, o un centrifugado líquido amniótico y encontráramos neumocitos tipo 2 ahí flotando en el centrifugado, que tienen inclusiones citoplasmáticas, podríamos decir de que esos neumocitos ya están produciendo surfactante, ¿verdad? Son los famosos cuerpos laminares. Por un proceso de exocitosis, bueno, aquí también se tiene que producir el componente proteico, ¿verdad? Acuérdense de los componentes, las 4 proteínas de superficie que forman parte también del
surfactante, que su gran mayoría, ya lo sabemos, ¿verdad? 90% son lípidos, ¿verdad? Por un proceso de exocitosis, este surfactante se va a liberar hacia la luz del alveolo entre la interfase aire-agua. ¿Cuál es la interfase aire-agua? Sabemos nosotros que el alveolo está lleno de aire, pero que toda la superficie del alveolo está al 100% de humedad. Y que es precisamente esa presencia de humedad al 100%, esa agua es la que hace que aumente la tensión de superficie al atraer hacia el centro, digamos, las paredes de los alveolos, y con esto la tendencia al colapso. Lo que hace el surfactante es de que va a formar como una barrera que se le conoce como mielina tubular y que va a rodear por adentro, llamémosle así, o que va a cubrir, sería mejor la palabra, toda la superficie interna del alveolo y que va a disminuir la tensión de superficie como que fuera una burbujita de jabón, ¿verdad? De hecho, los jabones son sustancias surfactantes que evitan de que esa tendencia al colapso que produce la molécula del agua por ser un compuesto polar se dé, evitando que se pierda este aire durante la expiración y que se produzca el colapso característico de la membrana hialina, ¿verdad? Lo menciono nuevamente porque estamos hablando de desarrollo pulmonar, ¿verdad? Entonces, indicios a partir de las 20 semanas a las 23 semanas ya había una producción más continua de surfactantes. Sin embargo, sus componentes todavía no están en las proporciones de un niño a término y por lo tanto la calidad de surfactante tampoco es buena, ¿verdad? Este surfactante también sufre un proceso de reciclamiento en el cual por endocitosis se vuelve a reutilizar. Todos hemos visto estos pacientes en los cuales se ha retrasado el manejo de la administración exógena de surfactante y que se terminan por agotar el poco surfactante que tenían funcional, teniendo un deterioro clínico en las siguientes horas al nacimiento, ¿verdad? Porque el fenómeno de reciclamiento no se está dando bien, ¿verdad? Y se está agotando el poco surfactante que tenía el paciente. Además de que ese neumocito tipo 2, por condiciones de estrés propias de la enfermedad, pues no está produciendo más surfactante, ¿verdad? De ahí que la terapia, ya lo saben ustedes, es el reemplazo con surfactante exógeno, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto es importante relacionado a este crecimiento pulmonar? Que tiene que haber un balance entre la producción de líquido y el drenaje. Durante la gran mayoría del embarazo, dependiendo de la etapa que estén, pues va a haber un balance que favorece la producción, ¿verdad? Y contribuir al líquido amniótico. Y durante el momento de la transición, en el nacimiento, tiene que drenarse ese líquido pulmonar, ¿verdad? Se tienen que vaciar. Hay algunas condiciones que nos van a alterar dicho balance. Por ejemplo, cuando hay una obstrucción traqueal, cuando hay una oclusión de la arteria pulmonar por aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Una hernia diafragmática por compresión, eso lo entendemos, o lo que ya habíamos mencionado, el síndrome de Potter. A ver, ¿qué les llama la atención de este dibujo? ¿Será una anatomía normal? ¿Qué piensan? No lo estamos viendo en radiografía, sino en vivo y a todo color. Pero aquí nos está señalando. Muy bien. No es normal. Muy bien, Angélica y Alejandra, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Miren las flechas. Aquí estamos viendo que todo el contenido intestinal se pasó a la cavidad torácica y está desplazando las estructuras y sobre todo está comprimiendo los pulmones, ¿verdad? A tal punto de que estos pulmones van a tener pocas ramificaciones bronquiales y una poca arterialización, un mal desarrollo pulmonar. ¿Cuántos pacientes no hemos visto de que se resuelve quirúrgicamente este fenómeno y aún así el paciente tiene una restricción muy importante en su función pulmonar con tendencia a la hipertensión pulmonar persistente porque tiene unos vasos que están, digamos, mal desarrollados en el sentido que tienen pocas generaciones vasculares y también pocas generaciones bronquiales, producido por la compresión, como estábamos mencionando, ¿verdad? Y los pocos vasos que tienen una hipertrofia también de la muscularis, que los hace más aptos a vasoconstriñirse
con menor estímulo y que el paciente sufra este fenómeno de la hipertensión pulmonar del cual ya hemos estado hablando. Recordemos, esto lo vimos el mes pasado, que hay 3 compartimientos de fluidos en el pulmón fetal, que serían la microcirculación capilar, el intersticio, que es el espacio que queda intermedio, llamémoslo así, y que va a ser hacia donde va a drenar todo ese líquido que está dentro de los alvéolos, que en este caso sería el espacio aéreo potencial, pero aéreo potencial, porque actualmente están llenos de líquido, ¿verdad? Estos drenan al intersticio y de aquí por los linfáticos a la circulación venosa en el momento del nacimiento con mayor intensidad, ¿verdad? Aquí lo vemos. Estas moléculas que miran acá, azules, son moléculas de mayor tamaño, las amarillitas serían moléculas más pequeñas. Estas, por ejemplo, serían globulinas, y las amarillas, esos puntitos amarillos que miran son la albúmina, ¿verdad? Si se dan cuenta, pocas moléculas de mayor tamaño pasan al espacio intersticial. Y mientras más pequeño, pues es lógico que las moléculas de albúmina tengan mayor movilización, pero siempre va a haber un gradiente en donde dentro del vaso va a haber una mayor concentración, ¿verdad? Luego vemos aquí el funcionamiento del cloro, que es fundamental, ya que es a través de un transporte activo de cloro del espacio intersticial hacia la luz capilar, en donde una bomba de cloro va a introducir cloros en este espacio que está lleno de líquido y que como consecuencia se va a jalar agua del espacio intersticial hacia el espacio aéreo potencial. Y esto es realmente el líquido pulmonar, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Es por un transporte activo de cloros, una bomba de cloruro se llama, que está jalando agua, que nos está produciendo. Si yo metiera una sonda, si yo hiciera, digamos, una endoscopía intrauterina, yo metiera una sonda y obtuviera líquido de la tráquea de un feto, y lo analizara, me encontraría que el contenido de cloruros es mucho más elevado que el del líquido amniótico, ¿verdad? Lo que me está indicando de que esto se produjo por un transporte activo. Bueno, y a la inversa, al momento del nacimiento, todo este líquido tiene que drenar hacia los linfáticos y luego hacia el sistema venoso, ¿verdad? Decimos que es un transporte por gradiente osmótico. ¿Por qué? Porque de una forma activa, dependiendo de energía, ese cloro se está trasladando hacia la luz y está jalando agua, ¿verdad? Hay una producción que es progresivamente mayor conforme más nos vamos acercando al final del embarazo, ¿verdad? Se va produciendo mayor cantidad de volumen, podría ser hasta 5 ml por kilo hora, por kilo de líquido pulmonar. Pero que cesa inmediatamente durante el nacimiento. Se sabe, por ejemplo, en niños que no desarrollan mala adaptación pulmonar, lo que también se conoce como taquipnea transitoria, ¿verdad? Un ejemplo, pero podría ser también una membrana hialina con una mala adaptación, que este cese no se da y por lo tanto no caen los niveles. Lo normal sería que sí, ¿verdad? Que a los 30 minutos prácticamente la bomba de cloruros haya dejado de funcionar y por lo tanto de transportar agua y electrolitos, en este caso cloruro, hacia la luz. Otro aspecto que está relacionado es la resistencia, ¿verdad? Acuérdense que los vasos pulmonares están colapsados intraútero, eso lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Y ese colapso de la circulación arterial, en este caso capilar pulmonar, se debe a las bajas concentraciones de oxígeno. Acuérdense que el feto se desarrolla en condiciones de relativa anaerobiosis, ¿verdad? Pero un aumento súbito, digamos, durante el momento del nacimiento se produce una vasodilatación, porque aquí hay unos receptores que permiten de que se vasodilaten ante la presencia de oxígeno, ¿verdad? Siempre hay una presión hidrostática que está ejerciendo función durante el embarazo en el feto, ¿verdad? Favoreciendo el drenaje de líquido de esos vasos hacia la luz, pero en el momento que estos se dilatan, cae la presión. Al disminuir la resistencia vascular, entonces el drenaje de líquido va a ser en sentido inverso, ¿verdad? Esa es la relación que tiene directamente la concentración de oxígeno.
¿de acuerdo? Y también algunos péptidos que ya hemos mencionado, como el tromboxano que hablábamos el día de hoy. Lo de la circulación pulmonar, pues hoy en la mañana Maudi lo dijo muy bien y yo creo que ya los R1 ya la conocen, los fellows se la saben de memoria hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero lo que yo les explicaba, una de las preguntas que les hacía hoy en la mañana era si la concentración de oxígeno postductal era menor o mayor de antes del callado, y aquí está bien explicado, miren. Acuérdense que aquí la sangre preferente, la sangre roja, la que viene más oxigenada, pasa a través del ductus venoso de Arancio hacia la circulación de la aurícula derecha, luego aurícula izquierda, y de aquí de la aurícula izquierda pues va a salir al callado de la aorta para irrigar el cerebro, ¿verdad? Dijimos subclavia derecha, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, y el ductus arterioso está prácticamente enfrente. En el retorno, la vertebral, ¿verdad? Las yugulares, vena cava superior, ¿verdad? Aquí vendían los dos troncos brachiocefálicos venosos, ¿verdad? Con un flujo preferente hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho saliendo por la arteria pulmonar. Por esta sangre, como si ustedes se dan cuenta, ya viene desaturada. Esto lo tenemos que entender perfectamente. ¿Por qué está aquí en azul? Porque ya se consumió la mayor cantidad de oxígeno en el encéfalo. El objetivo que la sangre subiera preferentemente al cerebro era precisamente favorecer el desarrollo del sistema nervioso. Y ya cuando baja, pues va a venir desaturada. No es sino porque hay un poco de mezcla aquí, ¿verdad? Como hablábamos hoy en la mañana, más del 80% va a pasar a la aurícula izquierda, pero 20% se va a quedar aquí mezclándose con la sangre que viene retornando de la vena cava inferior, lo que va a permitir de que esta sangre esté un poco más desaturada, ¿verdad? Ya se consumió el oxígeno, aquí se oxigenó un poquito, ¿verdad? Pero siempre está un poco desaturada con respecto a la que iba hacia el cerebro. Por eso es que decimos que la sangre postductal, no solamente la que se encuentra aquí, ¿verdad? En la subclavia izquierda, sino la que baja por la aorta torácica y abdominal, tiene una menor concentración que la aorta ascendente. ¿Por qué? Por la mezcla que se da a través del conducto arterioso. No les voy a preguntar porque ya lo conocen, ¿verdad? Pero para los estudiantes que nos están acompañando, la razón por la cual es tan primordial la patencia de este ductus, este conducto arterioso en etapa fetal, es por lo que mencionaba hace unos momentos, ¿verdad? Que hay una gran resistencia vascular pulmonar debido a las bajas concentraciones de oxígeno en la que se desarrolla el feto. Todos estos vasitos que se derivan de las arterias pulmonares, ¿verdad? Están básicamente vasoconstriñidos, ¿verdad? Entonces eso aumenta mucho la resistencia vascular. La resistencia va a ir en sentido contrario, ¿verdad? Lo que va a hacer de que aquí se desvíe el 90% de la sangre hacia la aorta. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo entendimos y también explicaría por qué es que en la persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar persistente se da un fenómeno similar postnatalmente al nacimiento, antes del nacimiento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la transición tiene que haber un cese de esa producción de agua, la influencia de las catecolaminas, el estrés del parto es importante, ¿verdad? Hay liberación de catecolaminas relacionadas con el estrés. Una madre que está sedada y que es llevada a anestesia general tiene más posibilidades de tener un bebé que tenga complicaciones en este cierre, ¿verdad? Con una mala adaptación pulmonar. Hay otras hormonas, dentro de ellas el cortisol, algunos neuropéptidos que están relacionados. La presencia de óxido nítrico, que esa se empieza a producir por medio de la óxido nítrico sintetasa, una vez empiezan a expandir esos alveolos, como ya hemos platicado. La misma presencia surfactante que facilita el proceso de la ganancia de capacidad funcional residual y que el pulmón empiece a funcionar prácticamente los movimientos respiratorios postnatales, ¿verdad? Y también se cree, pues todavía está en duda de que
digamos, la compresión del tórax podría ayudar también a expulsar ese líquido, aunque esta explicación ha ido cayendo en desuso en los últimos años, dándole más importancia a lo que son los aspectos neuroendocrinos. En cuanto al paso de la respiración líquida a la respiración postnatal. Muy bien, entonces tendríamos, de lo que hemos hablado, 3 etapas: la fetal, la transicional, ¿verdad?, que se está dando en esos primeros instantes y donde es tan importante lo del conocer los conceptos de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Y la postnatal, ¿verdad? En esta postnatal que se va dando en los siguientes 10, 20, 30, 40 minutos, hasta prácticamente 1 hora, se tiene que dar este fenómeno de drenaje del líquido de la luz alveolar hacia los, los linfáticos y hacia el sistema venoso, ¿verdad? Y aquí también hay una dependencia de transportes activos mediados para el sodio, es decir, si la otra era una bomba de cloruros, esta es una bomba de sodio. Aparte de que hay unos canales que lo hacen de una manera facilitada o pasiva, ¿verdad? Pero también hay un transporte activo que tal vez sería el principal. De ahí que tenemos que, por ejemplo, un niño asfixiado tiene problema en activar este transporte activo porque le falta la oxigenación, ¿verdad? Un niño asfixiado que está sometido a hipoxemia. Hoy veíamos un niño que había estado sometido muchas horas a hipoxemia, ¿verdad? Seguramente que ese bebé de alguna manera podría tener una dificultad en la activación y en el drenaje de ese líquido pulmonar, ¿verdad? Esto es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Nuevamente mediado por catecolaminas, así como las catecolaminas inhiben la bomba de cloruros, estimulan, en este caso los beta-adrenérgicos, el paso de sodio, digamos, de la luz alveolar hacia el neumocito, hacia el citosol, al citoplasma del neumocito. Y de acá a la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Dependiente o abaína, que es la que me va a sacar de una manera activa, mete potasio y saca sodio, y al jalar sodio se viene el agua, ¿verdad? Por gradiente osmótico hacia el intersticio, de ahí hacia el capilar, como habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces están los canales de sodio, está la bomba de sodio, y están las acuaporinas, ¿verdad? Que son las que transportan directamente agua, ¿verdad? Que se encuentran en la superficie del neumocito, tanto en la porción vasolateral, basal, como en la superficie del neumocito. Al final, todo esto lo que nos está indicando es de que hay un drenaje neto de ese líquido hacia el espacio intersticial y de ahí hacia la circulación venosa, ¿verdad? Como mencionaba, más que todo es una respuesta neuroendocrina donde se ven involucrados todos estos que ven aquí, incluyendo el oxígeno, ¿verdad? Prostaglandinas, aún la prolactina, imagínense, que se libera súbitamente en el momento del parto, ¿verdad? Surfactantes, la arginina o la vasopresina, ¿verdad? Los beta-adrenérgicos y algunos otros que uno no se esperaría, como el factor de necrosis tumoral, pero que de alguna manera están relacionados. Los esteroides al final también ayudan a madurar los sistemas enzimáticos, ¿ya? De donde se derivan estas funciones, al facilitar de que, digamos, niños más prematuros tengan una mejor capacidad de adaptación al momento del nacimiento, ¿ok? Otro de los beneficios, no solamente en aumentar la producción de surfactantes, sino en mejorar los sistemas de drenaje pulmonar. Muy bien, vamos a ver entonces causas de retraso en la absorción de agua. Por ejemplo, una insuficiencia en disminución prenatal del líquido pulmonar. Ya mencionamos el caso del niño que nace sin trabajo de parto, ¿verdad? Una producción excesiva de líquido, por ejemplo, ya habíamos visto este mes un caso de hidrops fetalis, ¿verdad? Donde hay un edema cardiogénico, perdón, ¿verdad? O hidrops fetalis en el cual la presión intravascular va a estar aumentada, ¿verdad? Con un incremento de la permeabilidad vascular. Esos niños tienen dificultades para limpiar sus pulmones. Sus pulmones están con tendencia al encharcamiento, ¿verdad? Disminución del transporte de sodio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay pocos neumocitos, ejemplo típico, los más prematuros, ¿verdad? De los mismos canales de sodio mencionábamos los asfixiados y de la disminución de la función de la bomba de sodio, potasio, ATPasa por la misma razón.
Muy bien, entonces todos estos fenómenos se tienen que dar, ¿verdad? Compresión, la expansión del tórax, aumento de la PaO2. Ya hablamos cuando mencionábamos asfixia perinatal, el papel de los cambios en la vasculatura con un descenso súbito de la resistencia vascular, ¿verdad? Y a un aumento proporcional, pero importante, de la resistencia periférica, vascular periférica, ¿vale? Aumento del gasto del ventrículo izquierdo. Muy bien, hasta ahorita hemos visto aspectos fisiológicos de desarrollo del pulmón. A partir de este instante empezaríamos a ver algunos aspectos de la fisiología pulmonar. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Si no, vamos a continuar. Tenemos que recordar algunos conceptos que estudiamos durante la carrera de medicina y que tienen que ver con esas capacidades y volúmenes que se miden a través de una pletismografía, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que dentro de la cavidad torácica existen una serie de volúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, el volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, este que es muy importante, que sería el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria. Definamos cada uno de ellos. Volumen tidal o volumen corriente es el volumen que yo manejo en una respiración, una inspiración y una expiración normal, ¿verdad? Nunca se colapsan los alvéolos al final de la expiración de un volumen residual porque yo tengo otros volúmenes que impiden de que esos alvéolos se colapsen, ¿verdad? Volumen de reserva inspiratorio sería el volumen por arriba del volumen tidal, es decir, luego de una respiración normal, si yo sigo jalando aire máximamente, voy a llegar a mi capacidad máxima, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando del volumen, ¿verdad? Volumen máximo, que sería el volumen de reserva inspiratorio. Y si yo trato de sacar todo el aire, ese volumen extra por debajo del volumen tidal es lo que se conoce como volumen de reserva expiratoria. Bueno, ¿y por qué es importante esto? ¿Verdad? El volumen residual no lo puedo expulsar de ninguna manera, ¿verdad? Es el volumen que está al final de la expiración forzada. Porque la suma de dos o más volúmenes va a ser lo que nos va a dar lo que es las capacidades. Esto se entiende fácil. Capacidad pulmonar total es toda digamos, la suma de todos los volúmenes que hay dentro de la cavidad torácica, ¿verdad? La capacidad vital, que eso se mide mucho en deportistas, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades restrictivas pulmonares, ¿de acuerdo? Para ver si está disminuida, sería la suma de varios volúmenes. Por ejemplo, la capacidad vital sería la suma del volumen corriente, volumen tidal, más el volumen de reserva expiratorio, más el volumen de reserva inspiratoria. Eso me daría la capacidad vital. Aquí dijimos que está el volumen de reserva expiratorio, pero la capacidad funcional residual es el volumen, fíjense, volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Se dan cuenta? Volumen de reserva expiratorio más el volumen residual va a ser lo que nos va a dar la capacidad funcional residual. Porque es fundamental que entendamos esto de la capacidad. Miren, el volumen tidal es chiquito. Lo que nosotros manejamos en una respiración es realmente poco si lo comparamos con la capacidad funcional residual, que es el aire que no sacamos de los pulmones. La importancia radica es que esta capacidad funcional la tiene que adquirir el neonato ¿cuándo? En sus primeras respiraciones. Por eso es que es tan fundamental el primero, el segundo, el tercero, el cuarto esfuerzo respiratorio, porque es cuando empieza a salir ese líquido y a llenarse todos esos alvéolos de aire, impidiendo que durante la expiración terminen por colapsarse, ¿verdad? ¿Qué no tienen? Por ejemplo, los pacientes con membrana hialina, lo que no tienen es una capacidad funcional residual fisiológica, porque tienen una tendencia al colapso, ¿verdad? Lo que entendemos ahí es de que ese paciente, digamos, tiende a colapsarse, si podríamos decir así, durante la expiración, ¿verdad? No tiene esta capacidad, no tiene el volumen residual ni el volumen de reserva expiratoria, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay un aumento de la tensión de superficie y hay una tendencia al colapso durante la expiración. Ahí es donde se aplica, por ejemplo, administrarles tempranamente, ojo, ya lo hemos estudiado, un CPAP temprano a ese niño prematuro que tiene dificultad en ganar esta capacidad funcional residual, porque queremos aumentarla. Y eso lo podemos lograr con una presión positiva al final de la expiración. Bueno, está claro hasta este momento los volúmenes y las capacidades. Miremos algunos valores. Por ejemplo, el volumen corriente más o menos es de unos 6 ml por kilo, más menos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos presetear 4 a 6 ml por kilo en un ventilador de volumen, ¿verdad? El espacio muerto, que es el espacio que está ocupando volumen, llamémoslo así, ¿verdad? Pero que no tiene función fisiológica de intercambio gaseoso. Esto era lo que les decía, miren, la capacidad funcional residual es 5 veces más que el volumen tidal, y esta es la que hay que tratar de preservar en estos niños prematuros. La frecuencia y dos conceptos que vamos a ver en un instante, que es la ventilación minuto y la ventilación alveolar. O este sería volumen minuto, es más conocido como volumen minuto, y este más conocido como ventilación alveolar. Bueno, vamos pues entonces a entender esto. Cuando nosotros estamos pensando en términos de ventilación, y no solo mecánica, sino la respiración normal, pero también se aplica a la ventilación mecánica, hay dos criterios nada más que a mí me interesa manejar. Uno, lo que es la oxigenación, esa sería función número 1 de la ventilación, y 2, eliminación de CO2. Repito, oxigenación y eliminación de CO2. Y con eso estamos cumpliendo con los criterios de la ventilación. ¿De acuerdo? La PaCO2, que es la presión parcial de CO2, ¿verdad? ¿De qué depende? Depende de la producción versus la eliminación. Si yo tengo una aumentada producción, pues obviamente voy a tener una hipercarga, una PaO2 elevada, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente viene monointubado de algún departamento del interior y no nos hemos dado cuenta, vamos a tener un CO2 en 75, ¿verdad? Como vimos el caso del día de hoy, precisamente porque está disminuida la eliminación de CO2, ¿verdad? Entonces es importante. Acuérdense que los gases se transportan en sangre en forma de una presión y se le conoce como presión parcial, ¿verdad? Es la presión que ejercen dentro de la circulación, si lo podemos decir así, ¿verdad? Bueno, tenemos el concepto de presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2, por ejemplo, ¿verdad? Aquí están los términos, ¿verdad? Volumen minuto, también conocido como ventilación minuto, sería ese volumen corriente que yo estoy manejando por la frecuencia. A ver, entendamos eso. Si yo quiero eliminar CO2, lo que voy a alterar fisiológicamente va a ser el volumen minuto. ¿En qué sentido? Ya sea aumentando mi volumen tidal o aumentando mi frecuencia si quiero que el CO2 disminuya. Si quiero que aumente el CO2, pues sería disminuir el volumen tidal o disminuir la frecuencia. O sea, es el número de veces que en un minuto el paciente respira un volumen normal o un volumen corriente. Eso es lo que se conoce como volumen minuto. Ahora, ¿qué sucede? Mientras más prematuro es el niño, menor capacidad tiene de aumentar su volumen tidal por una serie de factores fisiológicos, como la inestabilidad de su caja torácica, la resistencia elástica, etcétera, ¿verdad? La resistencia viscosa, etcétera, ¿verdad? Entonces, los neonatos, en términos generales y sobre todo los prematuros, aumentan su volumen minuto a través de aumentar la frecuencia. De ahí nosotros concluimos que un niño que está taquineico y desatorado es un niño que está tratando de aumentar su volumen minuto para mejorar, digamos, la eliminación del CO2, aparte de la PO2, ¿verdad? Eso sería volumen minuto. ¿Eso lo podemos manejar en el ventilador? Definitivamente que sí, aumentando la frecuencia o aumentando el volumen que le estoy manejando al paciente. Ventilación alveolar sería lo mismo, pero le estoy restando el espacio muerto. Por eso es de que es menor. Si se dan cuenta aquí, es menor, ¿verdad? Ventilación alveolar 140 y volumen minuto
pues es 210, porque aquí está incluyendo el espacio muerto, pero es más específico restarle el espacio muerto porque, valga la redundancia, es un espacio que no lo estoy utilizando yo para la hematosis, ¿verdad? Pero es lo mismo, ventilación alveolar o volumen minuto, está hablando del mismo concepto, solo que uno restándole el espacio muerto. ¿Estamos claros ahí? A través de modificar esto, es que yo voy a eliminar o voy a retener el CO2. Muy bien. ¿Qué con respecto al volumen tidal? En los ventiladores de volumen, pues sabemos de que es constante, yo lo preseteo, mientras que en los de presión es variable y va a depender de una medida de analogía de la presión o cantidad de presión que yo le estoy metiendo a ese pulmón. Antifisiológicamente, ¿verdad? Porque cuando uno respira, lo que está generando es un gradiente negativo, ¿verdad? Es como un sifón, cuando el diafragma se contrae y se contraen los músculos de la respiración, aumenta la capacidad del tórax, es decir, aumenta el volumen del tórax y se forma como un vacío, ¿verdad? Como un sifón que hace que el aire entre de una manera activa a los pulmones, venciendo una cosa que se conoce como gradiente de presión. Pues yo les decía que antifisiológicamente, si lo normal es generar una presión negativa, yo aquí lo que estoy haciendo en los ventiladores de presión es metiendo una presión positiva, que lo que está haciendo es empujando ese gas dentro de los pulmones. El pulmotórax, aquellos pulmones que se usaron en los años 50, 40, 30 del siglo pasado para pacientes con polio, funcionaban más fisiológicamente porque lo que generaban era un incremento del volumen por un negativo dentro del tórax, ¿verdad? Al hacer un vacío, al hacer un chupón, ¿verdad? El problema que tenía es que eran unos grandes aparatos del tamaño del paciente, ¿verdad? No había para niños, sino solo para adultos, y que era imposible atender al paciente porque estaba metido dentro de un tubo, ¿verdad? Un tubo de hierro, pues, ¿verdad? Entonces, fueron los primeros esbozos de lo que era la ventilación, que era negativa, ¿verdad? Bueno, para no salirnos del tema, ¿de qué depende entonces el volumen tidal? Fíjense, pues, depende de varios conceptos que tenemos que manejar. Uno, lo que es la complacencia, también conocida como elasticidad de la vía aérea, ¿verdad? El sistema. La resistencia, vamos a ver qué es eso. El gradiente de presión. ¿Qué es eso del gradiente de presión? Que tiene que haber una presión de apertura y una presión de cierre, o una presión al inicio de la vía respiratoria y una presión al final del alveolo más lejano, ¿verdad? Tiene que existir un gradiente, o sea, una diferencia para que el aire entre. Si no existe ese gradiente, están equilibradas las fuerzas y no entra ni sale aire. Y del tiempo inspiratorio. ¿De qué depende entonces el volumen tidal? Complacencia, resistencia, gradiente de presión y el tiempo inspiratorio. Aquí lo vemos. Grábense esta gráfica. Compliance en inglés, o complacencia o elasticidad, ¿verdad? La resistencia de la vía aérea, el tiempo inspiratorio y el gradiente de presión. Bueno, entonces dijimos que el gradiente de presión era esa diferencia que había entre la presión de apertura y la presión alveolar, que también lo podríamos derivar en dos principios que nosotros utilizamos en los ventiladores, que sería la presión inspiratoria pico o máxima, el PIM, ¿verdad? Durante la inspiración, y la presión al final de la expiración, que más allá de eso se colapsa la vía aérea, ¿verdad? El PIP menos el PEP me da el gradiente. Mientras mayor gradiente, pues mayor capacidad habría de introducir un gas, pero también más riesgo de producir un daño pulmonar, ¿verdad? A su vez, este gradiente de presión va a depender de los otros dos factores, ¿verdad? Todo está interrelacionado, ¿verdad? Aquí de la complacencia y la resistencia. Entendamos qué es complacencia. Fíjense en este dibujito, ¿verdad? Un globo tiene cierta capacidad de elasticidad, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando ustedes están inflando un globo, al principio les cuesta, por principio de resistencia, ¿verdad? Pero también de elasticidad, ya cuando el globo alcanzó cierto volumen, ya fácilmente se infla. Eso nos ha sucedido a todos los que hemos inflado algún globo, en alguna piñata, ¿verdad? En alguna fiesta, ¿verdad? Pero
Entendamos el concepto de complacencia o elasticidad. Es la capacidad elástica o de distensión que tienen los pulmones y la pared torácica. Los pulmones tienen una elasticidad y la pared torácica tiene otra. Y la suma de las dos va a ser la complacencia dinámica durante el proceso de la respiración. La definimos como cambio de volumen partido cambio de presión. O sea, la interrelación que hay entre el volumen y la presión. Por eso les decía yo que yo puedo generar cierto volumen indirecto modificando la presión que le aplico en estos ventiladores de presión que hemos hablado. Esta es la típica gráfica que se conoce como gráfica de presión volumen. Eso nos lo dan los ventiladores, los monitores actuales, los ventiladores, pues nos dan la gráfica, ¿verdad? Esta sería la inspiración y esta sería la expiración. Miren, aquí está venciendo esa resistencia que les estaba diciendo, ¿verdad? La zona de atelectasia, ¿verdad? Ahí está duro. Y aquí súbitamente ya es más fácil que entre el aire y esta sería la expiración. Pero el principio que explica esto es que por cada cambio en la presión, cada nivel de presión que yo voy incrementando, voy obteniendo paulatinamente un volumen progresivamente mayor, si se dan cuenta, acá, acá, ¿verdad? Acá, acá, hasta un punto donde ya no, donde ya la resistencia terminó, la elasticidad, digamos, del tejido. Pero si yo pudiera trazar una línea, le encontraría de que es casi diagonal acá, ¿verdad? Eso sería lo fisiológico. Y lo explicaría porque por cada grado de presión hay un cambio de volumen. ¿Qué pasa en un paciente que tiene membrana hialina? Aunque yo le esté sometiendo más presión al paciente, aquí voy 10, 20, 30, 40 de presión, el paciente, miren, se acostó a la gráfica, ya no está obteniendo más volumen, ¿ya? Eso me está hablando de un pulmón que rígido, ¿verdad? Un pulmón que ha perdido su complacencia o elasticidad, ¿de acuerdo? Si yo miro que se acuesta a la gráfica, es un pulmón rígido, ¿verdad? Hoy lo veíamos en el ventilador de este paciente que ingresó, que tenía su pulmón rígido también, ¿verdad? Que le estaba metiendo unas grandes presiones y no mirábamos nosotros que expandiera el tórax y en la gráfica estaba acostada, ¿verdad? Obviamente a un paciente de esos, al ponerle surfactante, pues la gráfica se tiene a enderezar, ¿verdad? Porque está mejorando la elasticidad de todo ese tejido. Bueno, miremos lo que es el componente de la inspiración, ¿verdad? Por ejemplo, es de la zona que decíamos nosotros, de baja capacidad funcional residual, y la que más cuesta distender es la zona de las atelectasias. Se tiene que vencer, luego viene un rápido ascenso, y luego otra vez se acuesta. ¿Por qué? Porque aquí ya perdimos elasticidad. De aquí se deriva el concepto de elasticidad dinámica. Que la elasticidad en términos fisiológicos, digamos, las fórmulas lo que nos dan son elasticidades estáticas, ¿verdad? O sea, es una representación matemática de lo que es, qué tan elástico es un tejido, pero en la vida real no es así, es dinámico, es decir, va cambiando. Aquí, por ejemplo, aquí la complacencia era muy disminuida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pulmón estaba muy rígido, aquí se sobredistendió, como el globo que se termina de inflar, y aquí se volvió a aplanar. ¿Por qué? Porque la zona de sobreexpansión, ¿verdad? Cuando ya llegamos al límite de la distensibilidad y elasticidad del tejido, ¿verdad? Esto lo tenemos que evitar al ventilar a un paciente. Si miramos que la gráfica se acuesta, pues lo que me está diciendo es de que yo ya llegué al límite, y ahí aunque yo meta más presión, a partir de acá, ¿verdad? Donde se empieza a acostar la gráfica, yo ya no estoy obteniendo más volumen, ¿verdad? Eso lo debo evitar porque va a producir daño pulmonar. ¿De acuerdo? Aquí teníamos una gráfica dibujada, miren, de lo que es la respiración. Entonces, tenemos que entender esta famosa ley de Laplace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está relacionado con este concepto de la complianza, ¿verdad? La ley de Laplace dice que la presión está directamente relacionada ¿a qué? A la tensión de superficie, al doble de la tensión de superficie partido el radio. Aquí lo que nos interesa mucho es el radio. Y la tensión de superficie está relacionada ¿con qué? Con las propiedades hídricas, las propiedades del agua que mencionábamos, ¿verdad? Por ejemplo, sin surfactante, nosotros sabemos que
de las paredes a colapsarse durante la respiración. Y aquí está la gráfica, digamos, las flechas están más oscuras porque necesito mayor presión. Si surfactante, necesito mayor presión para lograr una distensión de esta vía aérea, ¿ya? Entonces, por eso es de que el paciente mejora mucho al administrarle este medicamento porque disminuye la tensión de superficie, ya no son flechas grandotas, ya no se está ejerciendo una tensión de superficie mayor, sino menor. Entonces el aire, el gas va a entrar de una manera más facilitada y se va a necesitar menos presión, ¿ya? Los pulmones de los niños con membrana de harina son duros, cuesta que entre el aire, hay que ponerle parámetros altos, o si le estoy dando con ambú, yo siento cómo es de poco elástico ese pulmón, es un tórax rígido, ¿verdad? Y es por esto, por la tensión de superficie, por este fenómeno, ¿verdad? Digamos, las propiedades del agua dentro del alveolo. Por otra parte, el otro concepto que me interesa de la ley de Laplace es el de la resistencia, porque la resistencia, digamos, perdón, no la resistencia, es el radio, ¿verdad? Que R también es resistencia, pero el radio, ¿por qué? Porque el radio, que sería la distancia, digamos, del centro, sería la mitad del diámetro del alveolo, ¿verdad? Ejerce una influencia inversamente proporcional a la presión que se necesita. Es decir, los alveolos pequeños que tienen un radio pequeño, por ejemplo, los pacientes que no tienen membrana de Alina y que no han ganado capacidad, que tienen membrana de Alina y que no han ganado capacidad funcional residual, tienen un radio pequeño, pero aquí está ejerciendo un efecto inverso. Yo voy a requerir, ¿qué? Mayor presión para vencer. Miren, aquí está la flecha bien oscura, porque necesito mayor presión para vencer, ya que está del otro lado del símbolo igual, pero en la división, o sea, es inversamente proporcional. Esto lo que quiere decir es, mientras menos radio tenga, yo necesito más presión para vencer ese gradiente. ¿Se dan cuenta? Dos componentes, tensión de superficie y lo que es el radio. Este que tiene un radio mayor, yo necesito menor presión para vencer, digamos, ese gradiente y que pueda entrar el gas. Hemos entendido entonces cuál es la utilidad de entender la ley de Laplace. Básicamente es dos conceptos, la tensión de superficie y el radio. ¿Ya? La tensión de superficie directamente relacionado con necesidad de presión mayor. A mayor tensión de superficie, mayor presión necesaria. Y a menor radio, mayor presión necesaria. Así queda explicada la ley de Laplace. Aquí lo podemos ver, que también existe un fenómeno en el cual el gas tiende a distribuirse de una manera irregular en los pacientes que no tienen surfactante. El gas se escapa o tiene, digamos, una tendencia, se comporta como el agua, ¿verdad? Como un fluido en una tubería que sería el sistema respiratorio, y tiende a irse hacia donde hay que menor resistencia. ¿Dónde va a haber menor resistencia? Donde hay un mayor radio. Al final, ¿qué vamos a tener? Que los alveolos mayores se van a sobredistender y se pueden romper, mientras que los alveolos menores, al haber mayor fuerza de esta tensión de superficie, van a tender a colapsarse. Y eso es un fenómeno típico de la membrana de Alina. Alveolos pequeños con tendencia al colapso y alveolos mayores en menor cantidad, pero sobredistendidos y algunos rompiéndose. Ya cuando se administra surfactante o con la presencia de surfactante, pues ya hay un equilibrio y ya no hay una fuga de ese gas del menor radio al mayor radio, ¿verdad? Hasta eso tiene que ver la presencia surfactante o no. ¿De acuerdo? Otro concepto, retroceso elástico. Esta es la famosa elastancia, ¿verdad? Es un componente de lo que es la complacencia o la elasticidad. El retroceso elástico es básicamente esa tendencia que tienen las estructuras durante el reposo, como que fueran unos resortivos, de regresar a la basal. O sea, la tendencia a desinflarse. Por ejemplo, un globo, si ustedes lo dejan abierto, si no lo anudan, se desinfla, ¿verdad? Porque hay una tendencia de los tejidos a regresar a su basal, en donde no hay fuerzas activas, ¿verdad? Esto, la elastancia de lo que nos está hablando es de la complacencia que es estática, ¿verdad? A mí me interesa más la dinámica.
Cuando nosotros medimos en el ventilador, lo que estamos midiendo es la elasticidad dinámica y no la estática. La dinámica, a diferencia de la estática, sería la suma de la resistencia elástica, ¿verdad? Más los cambios que se van a dar cada fracción o cada instante durante el ciclo respiratorio, tanto en la inspiración y la expiración. Ya lo explicábamos acá, ¿verdad? Lo explicábamos acá. Esto, ¿verdad? Es dinámico, si se dan cuenta. Aquí hay menor complacencia, aquí hay mayor complacencia y aquí hay menor complacencia. Eso es dinámico. Esto sería la suma entonces eh, del retroceso elástico o elastancia, ¿verdad? Más los cambios que se van a dar debido a ese flujo de gas. Lo que dice Karotkin es de que lo que nosotros medimos es la complacencia dinámica, pero la complacencia dinámica de alguna manera no nos mide bien la resistencia elástica, ¿verdad? El retroceso elástico, perdón, ¿verdad? Al final son una serie de conceptos teóricos que lo que nos tiene que hacer comprender es de que se tienen que dar una serie de interrelaciones en los procesos de distensión del pulmón en los cuales tiene mucho que ver las estructuras. Por ejemplo, los niños prematuros tienen un retroceso elástico menor que los niños mayores. ¿Por qué? Porque los niños mayores sus tórax son más rígidos, ¿verdad? Y tienden a colapsarse más fácilmente, ¿verdad? Por un lado, pero por el otro lado también la presencia de capacidad funcional residual hace que esos pulmones también se distiendan, se desinflen menos durante la expiración, ¿verdad? O sea que es un balance entre ambos, eso podríamos decir, ¿de acuerdo? Bueno, miremos otro concepto. Vamos a ver qué hora es, porque yo sé que esto es bastante largo, apenas llevamos una hora, prometo tardarme unos 10, 15 minutos más. Es bastante concepto, pero podemos repasar la clase detenidamente más tarde. Resistencia. Es una propiedad innata del sistema conductor de aire de resistirse al flujo de aire, ¿ya? Ustedes sacan la cara por la ventana en un vehículo, van a darse cuenta que a mayor velocidad, a mayor flujo, van a tener ustedes mayor resistencia del aire, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Si ustedes soplan en un sistema, por ejemplo, en una manguera o en un tubito, si es más delgado, van a sentir ustedes que hay mayor resistencia en el tubo delgado que en el tubo que es de mayor diámetro, ¿verdad? Es una propiedad de este sistema conductor resistir el flujo de aire. Y se define como ¿qué? Como cambio de presión partido cambio de flujo. Miremos las interrelaciones. Aquí es presión, flujo. En la complacencia era volumen, presión. Aquí es presión, flujo. Miremoslo aquí. Por ejemplo, si se diera este fenómeno en el cual yo tengo una resistencia mayor, por ejemplo, tengo al paciente intubado con un tubo 2.5 cuando le correspondería un tubo 3.5. Necesariamente al desglosar esta fórmula, me voy a dar cuenta que yo voy a necesitar mayor presión para lograr esos mismos volúmenes. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, que es cambio de presión partido cambio de flujo. A flujo dado, podríamos decir que si aumenta la resistencia, yo necesito mayor presión para vencer esta resistencia. Y a la inversa, ¿verdad? Si yo quiero mejorar el flujo, lo que voy a hacer entonces va a ser disminuir la resistencia a través de ¿qué? Por ejemplo, poner un tubo mayor o aspirar al paciente porque estaba parcialmente obstruido. Y eso me va a implicar que yo voy a necesitar menor presión para ventilar a este paciente. Ese es un concepto de resistencia. Hay otro, ¿verdad? Que es el gradiente de presión que se requiere para mover el gas desde la entrada, ¿verdad? A través de las vías aéreas, ¿verdad? Con un volumen determinado por unidad de tiempo, ¿verdad? O sea, desde la entrada, la presión de apertura y la presión final, pero por volumen y unidad de tiempo. La fórmula entonces sería la presión 1, sería la presión de apertura, menos la presión 2, partido unidad de volumen, y esto es en cuanto a un periodo de tiempo. Eso sería la resistencia. ¿Cómo lo podemos explicar entonces, verdad? Que existen realmente tres tipos de resistencia. La resistencia propia del flujo del aire,
Ya les dije, ¿verdad? A mayor velocidad, por ejemplo, ustedes van a tener a mayor flujo, van a tener mayor resistencia. La resistencia viscosa, que es la resistencia propia de las vías respiratorias, ¿verdad? La presencia de las mucosas, de las estructuras cartilaginosas, etcétera, ¿verdad? Los tejidos de sostén, todo eso les va a dar a ustedes una resistencia viscosa y la resistencia que es propia de la densidad o viscosidad del gas. ¿Cómo así? Por ejemplo, el nitrógeno es mucho más denso que el oxígeno. En pacientes que tienen problemas de dificultad respiratoria muy severa, nosotros podemos usar el Heliox. Acuérdense que el aire es 89%, no, 79% nitrógeno, ¿verdad? Y 21% de oxígeno. El Heliox sería una mezcla del mismo porcentaje o menor de, ¿cómo se llama? De oxígeno más helio. Y el helio, a diferencia del nitrógeno, es mucho menos denso, entonces va a llegar mucho más fácil a la vía respiratoria. O sea que esta es una característica muy propia del tipo de gas que estamos utilizando. Repito, podemos utilizar heliox en algunos pacientes que tienen problemas respiratorios muy severos, ¿verdad? Sus valores normales andan entre 20 a 30 centímetros por litro por segundo. Entonces, entendamos esta otra ley, la ley de Poiseuille. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Que la resistencia, esto es lo que les quería explicar, es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Sí, cuando hablábamos de la ley de Laplace, decíamos de que era 2 veces la tensión de superficie partido el radio. Aquí lo que estamos diciendo es que en cuanto a resistencia, no complacencia, sino resistencia, lo que vamos a encontrar es de que el radio ejerce un papel mucho más dramático en cuanto al incremento o disminución de la resistencia a través de esta fórmula. 8 es una constante, ¿verdad? N sería la viscosidad del gas, ya sea oxígeno, helio o heliox, o el gas que ustedes quieran respirar, ¿verdad? Óxido nítrico, por ejemplo, es una mezcla de oxígeno con óxido nítrico, ¿verdad? Y nitrógeno. Y la longitud de la vía aérea, esto también es fundamental. Esta L es longitud. No es lo mismo tener paciente intubado con un tubo que le sobresale 10 centímetros a haberlo recortado y que solo le sobresalga de donde está intubado el paciente unos 2 o 3 centímetros, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la resistencia. Mayor largo del tubo, mayor resistencia. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Pero sobre todo relacionado con el radio a la cuarta potencia. Es decir, que por cada disminución que yo estoy teniendo, digamos, en el radio de una vía aérea, yo estoy teniendo una resistencia súper incrementada. A tal punto que podríamos decir que cuando se disminuye a la mitad el radio de una vía aérea, porque el tubo está tapado de secreciones o porque es un tubo inapropiado, etcétera, yo voy a tener un incremento hasta de 16 veces de la resistencia a la vía aérea. Le está costando más al sistema, ya sea al propio paciente o al ventilador, vencer esta resistencia que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante buscar el diámetro apropiado, en este caso el radio, que me permita la menor resistencia, con la menor longitud, ¿verdad? Y con una viscosidad apropiada del gas. ¿De acuerdo? Hay otro concepto que es el concepto de trabajo de respirar o el work of breathing, ¿verdad? El WOB. Y eso lo que nos está diciendo es de que hay un gasto energético en el proceso respiratorio, que aquí sería A, B, C, E, ¿verdad? Sería todo esto, el proceso, y que básicamente es la relación que hay entre multiplicar la presión por el volumen. ¿De qué me sirve esto? Pues entender, ¿verdad? Que si yo te quiero meterle más presión al paciente para obtener mayor volumen, yo estoy teniendo un mayor trabajo respirar. Al bebecito le va a costar mucho más respirar y va a estar haciendo un mayor esfuerzo, si lo podemos decir ahí, ¿verdad? De ahí viene este concepto del trabajo de respirar. Mi función en el intensivo o en el área de alto riesgo es tratar también de disminuir el trabajo de respirar de este paciente. ¿Se dan cuenta? Acá. Muy bien. Me quedan 10 minutos. Constante de tiempo.
Otro concepto que a veces nos cuesta comprenderlo, ¿verdad? La definición teórica dice, es la medida de tiempo expresada en segundos para permitir un 60% de equilibración, ya sea de la presión o el volumen, que ocurre como respuesta a cada cambio de presión. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que la complacencia era dinámica, verdad? Que cada momento va cambiando la presión de una manera dinámica durante todo el ciclo, ya sea durante la inspiración o durante la expiración, ¿verdad? Pues entonces eso se ha dividido en fracciones de tiempo que se conocen como constancias de tiempo. Una constancia de tiempo sería el 63% de la equilibración. Y su fórmula sería la complacencia por la resistencia. Cualquier cosa que me disminuya la complacencia, por ejemplo, una membrana de hialina, o que me aumente la resistencia, por ejemplo, un paciente que tiene un tubo que no le corresponde, va a hacer de que mi complacencia se vea alterada, ¿ya? Por ejemplo, miremos ese mismo paciente con membrana de hialina, ellos tienen la resistencia aumentada porque sus vías aéreas son más pequeñas, pero tienen aumentadísima, ¿ya? Perdón, tienen disminuidísima, tienen su disminuida, pero exponencialmente comparado con este aumento de la resistencia, lo que es la elasticidad de sus pulmones. Por tanto, sus constantes de tiempo van a ser cortitas. Bueno, doctor, ¿y eso para qué me sirve que lo entienda? Bueno, que a estos pacientes, los que tienen complacencia disminuida, muy disminuida, yo les manejo, por ejemplo, tiempos inspiratorios bien cortitos, porque sus constantes de tiempo son chiquitas, ¿ya? De ahí viene el concepto de manejarlos con punto 25, con punto 3, punto 35 de tiempos inspiratorios y darles un adecuado tiempo expiratorio, ¿verdad? Para que se desinflen esos pulmones, ¿verdad? Por este fenómeno. Tratémoslo de explicar acá, ¿verdad? Dijimos que tenía que haber un gradiente, o sea, tiene que llegar un equilibramiento de las presiones inspiratorias y expiratorias para que entre un gas y para que salga un gas, ¿verdad? Ese equilibramiento lleva un tiempo en desarrollarse. Entonces diríamos, por ejemplo, una constante de tiempo es 63%, ¿verdad? De equilibración. Dos constantes de tiempo, tres constantes de tiempo serían 95% de equilibración y cinco constantes de tiempo serían 99% de equilibración. Ya cuando llegamos de 3 a 5 ya llegamos a donde queríamos, ¿verdad? Ya le dimos el suficiente tiempo inspiratorio o expiratorio al paciente. Y lo mismo pasa durante la expiración. Una constante serían 63, tres constantes serían 95 y cinco constantes serían 99. ¿Para qué me sirve esto en términos de la ventilación mecánica? Porque yo tengo que saber qué constante de tiempo es la apropiada para el bebé, en el sentido de que si es una constante corta, pues le voy a modificar el tiempo inspiratorio, porque si no voy a causar una sobredistensión pulmonar, o sea, va a haber llegado a los 99, a las 5 constantes y el resto es sobredistensión pulmonar. Y aquí también un suficiente tiempo expiratorio para que se desinflen los pulmones. Eso lo entendemos con el principio de los vasos comunicantes. Presión 1 versus presión 2. Este es el gradiente de tiempo, miren. O sea, si este vaso estuviera lleno y este estuviera vacío, se requiere un periodo de tiempo en que este se vacíe y que este se llene hasta el punto en que los dos estén al mismo nivel. Ese sería el 99% de equilibración o las 5 constantes de tiempo. Al principio, como hay más presión del lado de este vaso, el vaso del lado derecho, la equilibración va a ser más rápida, o sea, por eso es de que una constante de tiempo es 63. Tres constantes sería 95 y cinco constantes sería 99, ¿verdad? Es el periodo de tiempo. Por eso se entiende por qué los gases se comportan, como ya lo hemos dicho, como que fueran fluidos en el sistema respiratorio. Cualquier tubería, los gases, ¿verdad? Toma tres constantes de tiempo el 95% de equilibrio y 5 el 99%. Menos de 5 constantes de tiempo equivale a tiempos inspiratorios o expiratorios insuficientes. Miremos una gráfica de las que nos muestran los ventiladores, la curva de flujo-tiempo, ¿verdad?
Esta sería la inspiración, aumenta el flujo, luego disminuye el flujo, ¿verdad? Conforme va cambiando la elasticidad, como lo hemos dicho, ¿verdad? En la elasticidad dinámica, aumenta el flujo, disminuye el flujo, hay una pausa y luego empieza la expiración. Esto sería entonces el tiempo inspiratorio. Este que es pasivo y que es más largo por ser pasivo sería el tiempo expiratorio. Siempre es fisiológicamente más largo el tiempo expiratorio que el tiempo inspiratorio. Aquí empezaría otra vez mi flujo ascendente, ¿verdad? Conforme va variando esas constantes, ¿verdad? Y luego la expiración, ¿verdad? Esto sería lo normal, lo fisiológico. Por ejemplo, si yo tengo diagramado esto, una pausa, una meseta, antes de que empiece, digamos, la expiración, lo que me está indicando es de que este paciente tiene constantes de tiempo muy cortas y que esta meseta es sobre distensión pulmonar, que yo le estoy dando un tiempo expiratorio muy prolongado. ¿De acuerdo? Aquí tendría que disminuir el tiempo inspiratorio para que case, llamémosle así, el final de la inspiración con el inicio de la expiración. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, esa parte del, ¿Sí? perdón, esa parte de la sobredistensión que mencionaba usted es el que puede producir autopep, ¿verdad? En la ventilación. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El autopep se puede dar, por ejemplo, durante la expiración, cuando yo no tengo un suficiente tiempo expiratorio para eliminar todo el gas que se inhaló. Entonces ahí voy a tener el autopep. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a la inspiración, lo relacionamos más con tiempos muy prolongados o muy cortos también podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí la expiración está empezando antes, estoy dándole tiempos muy cortos. Este paciente tal vez tendría una complacencia mejor y el tiempo inspiratorio que le estoy poniendo no es el adecuado, debería ponerle un poquito más, ¿verdad? Porque aquí se está haciendo una muesca, si se están dando cuenta, ¿verdad? Estos son los valores, no es importante, ¿verdad? Más que para un neonatólogo que se sepa o que tenga una idea de estos valores, los demás, pues, no, ¿verdad? Pero miren las constantes de tiempo. Siempre la inspiratoria es más corta que la expiratoria por cuestiones fisiológicas, como les estaba diciendo. No es lo mismo la elasticidad del pulmón que de la caja torácica, ¿va? Varían, obviamente, son diferentes tipos de estructuras. No es lo mismo complacencia estática que dinámica también, ¿verdad? Muy bien, entonces al final todo este embrollo que nos metimos, tantos conceptos y tantos términos, era simplemente para explicar cuáles eran los componentes del volumen tidal, ¿verdad? Acuérdense que estábamos hablando de eliminación de CO2, ¿verdad? Volumen minuto, ¿verdad? Entonces, volumen tidal depende de ¿qué? De la constante de tiempo, que es a su vez depende de la resistencia, la complacencia, del gradiente de presión, que ese depende del PIP y del PEP, acuérdense aquí de los vasos comunicantes, ¿verdad? Y del tiempo inspiratorio, que obviamente pues depende de la frecuencia y la relación inspiración-expiración que le ponga al paciente. Todo eso determina tan solamente el volumen tidal. Y en relación a ventilación alveolar o volumen minuto, eliminación de CO2. Hasta ahí vamos con eliminación de CO2. Ahora veremos oxigenación. Pues la oxigenación realmente es un poquito más sencilla porque depende básicamente de la fracción inspirada que yo le ponga, ¿verdad? La presión media de la vía aérea y la presión inspirada. Hay algunas condiciones que nos van a dar hipoxemia, no solamente es por falta de intercambio, ¿verdad? A veces hay trastornos en la difusión dependiendo del gas que estemos respirando, ¿verdad? Una metamoglobinemia, hay un trastorno de la difusión. Hipoventilación, típico de los asfixiados, pacientes sedados, pacientes que están mal manejados ventilatoriamente, etcétera, ¿verdad? Alteraciones del BQ, típico de las membranas hialinas, de los AMI, de las neumonías y las hipertensiones pulmonares, ¿verdad? En donde hay una alteración entre lo que es la ventilación y la perfusión. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a explicar, pero se entiende, ¿verdad? De que en estas patologías hay alteración del BQ, ¿de acuerdo? Shunts intrapulmonares de derecha a izquierda y a veces extrapulmonares en el foramen oval o ductus arterioso, pero muchos son intrapulmonares, ¿de acuerdo? Hay trastornos del BQ donde el BQ es menor a 1, lo normal es 1, ¿verdad? Al final decimos que la oxigenación va a depender de la presión media de la vía aérea y del FiO2 que yo le pongo al paciente, ¿verdad? Eso se aplica tanto para ventilación convencional, para PEP, ventilación no invasiva, como para ventilación de alta frecuencia.
La oxigenación dijimos que depende entonces de la presión media de la vía aérea, que es básicamente como un promedio o una interrelación entre las diversas presiones que está manejando el paciente y tiempos. Por ejemplo, entonces K es una constante de difusión que va de 0.5 a 1, que depende, digamos, del gas que se está respirando, la concentración de oxígeno que tenga el gas, ¿verdad? Esto multiplicado por la diferencia que hay entre el PIP menos el PEP. O sea, la relación que hay entre la presión inspiratoria máxima menos la expiratoria. Esto multiplicado por la relación que hay, el cociente que hay entre el tiempo inspiratorio y la suma del tiempo total, que sería inspiratorio y expiratorio, y todo eso más el PEP. Al autor, y nos tenemos que aprender esa fórmula. Los fellows sí, ¿verdad? Los residentes de PEDIA, pues, si quieren se la aprenden, ¿verdad? Pero miren, los ventiladores ya les dan la presión media, o sea, ahí les aparece PAU, ¿verdad? Solo lo van a ver cuánto tiene el PAU, y más o menos tiene que saber cuáles son los valores normales, ¿verdad? Pero sí, entender de dónde viene el concepto de presión media de la vía aérea, porque cualquier cosa que yo modifique, cualquier parámetro de estos me va a alterar mi presión media de la vía aérea. Si modifico el PEP, se altera. Si modifico mis tiempos, se altera. Mi relación inspiración-expiración se altera. Por supuesto, el PIP o el PEP, ¿verdad? Y la concentración de oxígeno. ¿De acuerdo? De ahí viene el concepto de presión media de la vía aérea. El día que miremos la plática de ventilación de alta frecuencia, vamos a ver lo importante que es entender el concepto de presión media de la vía aérea, ¿verdad? Que eso lo manejamos como uno de los criterios fundamentales en el manejo de la ventilación de alta frecuencia. Y también en la convencional, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo se puede alterar entonces la presión media? Aumentando el PIP, aumentando el PEP, manejando y jugando con lo que es la relación inspiración-expiración y por supuesto el flujo, ¿verdad? Que es la constante que les estaba diciendo del gas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes. Miren, esto sería, digamos, la basal. Si el paciente no tuviera presión positiva expiratoria, tendría que colapsarse durante la expiración, ¿verdad? Pero esto sería la presión inspiratoria máxima, expiración, inspiración. ¿Qué pasa si yo le subo el PEP? Presión positiva al final de la expiración ya no es 0, sino 5. Pues entonces modifiqué la presión media de la vía aérea, la subí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo aumento el tiempo inspiratorio? Aquí el tiempo inspiratorio era de acá para acá, ¿verdad? Y de acá era expiración. Si yo aumento el tiempo inspiratorio, ¿qué estoy haciendo? Aumentando mi presión media de la vía aérea. Y por supuesto que si yo aumento el PIP, o sea, la presión inspiratoria máxima, obviamente va a subir la presión media de la vía aérea. ¿Quién no ha hecho esto, verdad, fellow? De subir el PIN y tratar de mejorar la oxigenación. Pues bueno, está bien, pues a veces hay necesidad de subir el PIN de trauma, pero a veces la solución hubiera sido modificar un poquito el tiempo o tal vez aumentar el PEP. Al final lo que estamos buscando es mejorar, ¿qué? La presión media de la vía aérea. ¿De acuerdo? Aquí lo que les decía, la misma gráfica de presión-volumen. Yo le meto más presión, ya no logro más volumen. Se acostó la gráfica, es la zona de la hiperexpansión que decíamos, ¿verdad? Es la zona de daño pulmonar. Esto lo queremos evitar. Si yo miro este Viking, ¿verdad? Que es como la cola de pato o pico de pájaro, ¿verdad? Como ustedes le quieran llamar, el Viking. Quiere decir que le estoy metiendo mucha presión y yo ya no estoy obteniendo más volumen, ¿verdad? Ya el PIP extra no aumenta el volumen tidal y solo me está causando sobredistensión pulmonar. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es la gráfica normal que vemos, que yo le llamo, tiene forma como de una papaya, ¿va? Es una forma normal, pero si yo miro que hay un pingüino aquí, o como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Pero yo ya vi que se acostó y le salió un pico, ¿va? Le salió un piquito acostado, esto es sobredistensión. Ahí tendría que modificar yo mis parámetros, bajarle tal vez el PIN, ¿verdad? O habría que ver, ¿verdad? Principalmente el PIN, ¿verdad? Para evitar que se me acueste esta gráfica. Se dieron cuenta, aquí se acostó, ¿verdad? La zona de sobredistensión. Para regresar a mi gráfica de presión-volumen normal, que sería inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo esta zona de sobredistensión,
Esto es por el flujo también, miren, aquí está delgadito y aquí está gordito, ahora está ancho. Esto es por el flujo, ¿verdad? El K que les decía, ¿verdad? Relacionado con la concentración del gas y el flujo que le estoy poniendo. Aumenta el grosor, si se dan cuenta, ¿verdad? Esto de aquí es daño pulmonar, ¿de acuerdo? Y ahí podemos tener entonces varios eventos que producen daño. Volutrauma, ¿verdad? Le estoy metiendo mucho volumen. Reotrauma, que está relacionado con el flujo. Este ensanchamiento de aquí es el reotrauma, miren. Barotrauma, le estoy metiendo mucha presión, el Viking, ¿verdad? Atelectotrauma sería esta parte de aquí cuando no le pongo PEP al paciente, ¿verdad? Y biotrauma. ¿Qué es el biotrauma? El daño que se produce por el fenómeno del acordeón. Se infla y durante la expiración se desinfla. Durante la inspiración se infla mucho y durante la expiración se colapsa, ¿verdad? El fenómeno del acordeón. Eso va inflamando las estructuras y si hay inflamación, después hay reparación, ¿verdad? Y displasia broncopulmonar, etcétera, fibrosis pulmonar, etcétera. Eso lo queremos evitar, ¿verdad? Se producen todos esos daños que estamos mencionando ahí, ¿verdad? Digamos, aquí en esta gráfica estamos viendo otra vez lo de la complacencia dinámica que estábamos viendo. Aquí vimos que hay un acostamiento. Fíjense que estas son fotos ya de ventiladores, entonces, para que se vayan acostumbrando a las imágenes, ¿verdad? Pero aquí vemos que se está acostando y le está saliendo como un piquito a esta gráfica de presión-volumen. Con solo disminuir en este caso la presión inspiratoria máxima, logramos una figura que es más fisiológica. Si se dan cuenta, esta no es papadita, pero es una forma más normal que esta donde ya se acostó, ¿verdad? Y le salió un piquito acá. ¿Se dan cuenta? Para que lo vean los fellow, porque esta es la imagen que tiene que ver en el ventilador, ¿verdad? Yo creo que ya se han ido acostumbrando a verlo en los ventiladores más modernos que tenemos, ¿verdad? Y miren también, el volumen es menor. Aquí el volutramo es menor, porque miren el volumen acá. En lugar de llegar a este nivel, aquí llegaba hasta acá, ¿verdad? Y el ancho también, ¿verdad? Lo que decíamos, el reotrauma. Esto es lo que preguntaba Eric, ¿verdad? Esta es la gráfica de flujo-tiempo. Prometo 5 minutos más y termino. La gráfica de flujo-tiempo, el famoso autopep o PEP inadvertido. Y si se dan cuenta, digamos, aquí lo que estamos midiendo es el flujo. Se recuerda que al principio era ascendente y luego disminuida. Al principio del tiempo inspiratorio aumentaba y luego disminuida, y luego aumentaba rápidamente y luego disminuida durante la expiración. Pues aquí lo que estamos viendo, si se dan cuenta, parece que el tiempo inspiratorio está bien, pero en este punto vemos que la inspiración, miren, aquí se elevó súbitamente. Está empezando antes de llegar a la basal. La basal sería acá. ¿Se dan cuenta? La basal sería acá. Pero la basal es esto, ¿verdad? 0. Si se dan cuenta, acá empezó el flujo inspiratorio, ¿verdad? Acá empezó aún más bajo, ¿verdad? El flujo inspiratorio. Acá empezó el flujo inspiratorio antes de que todo el aire haya salido del pulmón. Esto lo que me está indicando es de que yo le estoy dando tiempos expiratorios muy prolongados o tiempos inspiratorios muy prolongados, pero es más probable que sean tiempos expiratorios muy cortos, perdón. Tiempos expiratorios insuficientemente de tiempo, ¿verdad? O sea, tiempos expiratorios cortos, ¿ya? O tiempos expiratorios prolongados, repito, ¿verdad? Que no me está permitiendo sacar todo el gas durante la expiración. En otras palabras, esta gráfica de flujo expiratorio tendría que llegar a la basal, aquí sigan la flecha, tendría que llegar acá antes de empezar el próximo ciclo, ¿verdad? Y no está llegando, sino que está iniciando antes. Si ustedes miran esta gráfica en la curva de flujo-tiempo, ese paciente tiene autopep. Y eso va a ser trauma, como estamos diciendo. ¿De acuerdo? ¿Queda bien entendido de esta manera, Eric? Sí, ok, ahí se ve claro. Ahí se ve claro, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuesta verlo cuando es dinámico, pero nos tenemos que pegar al monitor, ¿verdad? Y tratar de ver exactamente dónde está empezando el tiempo inspiratorio, ¿verdad? Para ver si no está, si está saliendo todo el aire que le estoy metiendo al paciente, ¿verdad? Y esta es el asa de flujo-volumen. Esto sería inspiración, expiración. Inspiración dijimos que era activo, expiración es pasivo, ¿verdad? Aquí rápido y aquí despacio va haciendo el aire, ¿verdad? Esta sería una gráfica normal, como un pequeño iceberg, ¿verdad?
Inspiración, expiración. También se puede ver al revés, depende de la marca del ventilador. A veces vemos la inspiración abajo y la expiración arriba, ¿verdad? Pero lo importante es de que siempre vamos a ver que la expiración es más pasiva, más lenta, ¿verdad? Que la inspiración. En cuanto al tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo. ¿Qué pasa si tengo obstruido la salida del aire? Por ejemplo, el paciente tiene secreciones. Pues vamos a ver de que esta gráfica va a ser como una muesca, ¿verdad? Y se va a acostar aún más. O sea, la inspiración va a estar bien, pero durante la expiración, el aire va a estar con una tendencia a no llegar en el tiempo a flujo cero, ¿verdad? Y aquí sí, obviamente, en esta gráfica, pues el paciente tiene tapado el tubo, ¿verdad? Aquí empezó la expiración, iba bien, pero conforme fue disminuyendo la vía aérea, disminuyendo el diámetro, aquí ya prácticamente se obstruyó y el poquito de aire que le quedaba, prácticamente ya casi no lo sacó. Le costó mucho sacar este aire, ¿verdad? Con una gran muesca, si se dan cuenta, ¿verdad? Salió esta aleta con una gran muesca porque el paciente tenía tapado el tubo. ¿Se dan cuenta cómo sirven las gráficas? O sea, acostúmbrense a ver las gráficas porque es la única manera de poderlas interpretar. Si miran esto, cambien el tubo o aspírenlo, ¿va? El paciente está tapado, ¿no? Tiene un proceso que le está obstruyendo la vía aérea, porque esto es expiración y esto es inspiración. Y con eso hemos terminado, perdón por lo largo de la clase, pero era importante que lo viéramos de un solo, ¿verdad? Vamos a dejar de presentar. Muy bien. ¿Algún comentario? Todavía tenemos un par de minutos por ahí. ¿O alguna duda que tengan? ¿Algún comentario, Albaluz? No, doctor, la verdad es que es una clase muy importante. Sumamente Sí. larga, y eso sí tenemos que leer el capítulo de la fisiología de Karofsky para entenderlo bien. Sí. Hay un capítulo de curvas muy bueno que les recomiendo que lo revisen, ¿verdad? Porque ahí uno entiende mucho de las curvas que el ventilador muchas veces nos está diciendo muchas cosas que no sabemos interpretar, pero al estar leyendo constantemente y revisando, pues poco a poco vamos a ir entendiendo más la ventilación. Sí, digamos, yo esperaría que ya lo hubieran leído, por lo menos los fellows de segundo año ya lo leyeron más de una vez el capítulo 2 de fisiología pulmonar, pero digamos, para los de pediatría o los fellows de primer año, yo creo que al volver a ver la clase despacito y luego ir a leer el capítulo lo van a entender mucho más sencillo, ¿verdad? Porque si no se pierde uno entre tanta terminología. Muy bien, esto es solo la base, porque ya la otra semana vamos a ver ventilación mecánica y alta frecuencia, ¿verdad? Y ventilación con volumen garantizado, lo más moderno. La cosa es de que salgamos pues con competencias en esta área tan importante en neonatos. ¿Hay alguna otra pregunta, Edgar? ¿Están claros los conceptos? ¿Estamos claros por ahí, jóvenes? Sí, doctor, la verdad es que bastante claro.